¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura, día martes 2 de septiembre, 13:08, absolutamente en vivo y en directo. Partimos pidiendo las disculpas por la demora. Yo sé que estamos saliendo cada día más tarde al aire. Me encantaría decirle que es mi exclusiva responsabilidad, pero no lo es. Así que yo sé, hoy día, me comentan que cada vez salimos más tarde, nos escriben en YouTube que cuando sueltan la transmisión. Pero aquí estamos firmes y dispuestos para dar la pelea desde las ideas de la libertad, de la justicia, de la dignidad humana, como cada día en Nuevas Voces de Agricultura. Así que saludamos a todos los que se van sumando a nuestra sintonía, a los que están en la casa, a los que están en la pega, a los que van en el auto, a los que nos acompañan a través de Agricultura TV, de radioagricultura.cl, los que tienen la aplicación de Agricultura, los que nos estarán viendo en Zapping, los que nos ven en diferido, y usted ve este video después en YouTube, en el canal de YouTube de Agricultura TV o de Voces por Chile. Saludos para todos, bienvenidos a Nuevas Voces. Gran panel de conversación. Parto saludando al profesor José Ignacio Palma, que además recibí muy buenos comentarios de lo que fue su conducción del pasado jueves, aquí en el Jueves de Historia, junto a Alejandro San Francisco. ¿Cómo está, don José Ignacio? Qué alegría saberlo. Feliz como todos los martes de estar acá, decepcionado, sin embargo, porque no voy a almorzar juntos. Así es. Deberíamos bloquear el almuerzo de los martes. Yo en principio lo tengo bloqueado, pero hoy día surgió un almuerzo de trabajo que es imposible mover si queremos que este programa siga funcionando, digamos. Carlos Sublet, bienvenido. Así es. Sí, no hemos podido coincidir los tres hace varios martes. Yo creo que ya está. El martes pasado empezamos solo nosotros. Y el anterior, yo con Carlos, y el anterior ustedes dos. no hemos podido combinar los tres. Todo muy bien. Lástima. Saludos para todos los que ya nos escriben, por supuesto. Ya hay varios mandándonos mensajes, ya los saludaremos. Hay varios temas de conversación, queridos amigos. Vamos a conversar sobre el relanzamiento de la campaña de Evelyn Matei. Alguien hacía circular ayer una imagen, ¿no? Estos documentos de Word cuando uno marca campaña Matei versión 7, pero vamos a conversar del relanzamiento de la campaña Matei. Esta es la que es, dice el mundo Matei, se refirió a los descuelgues, hay temas interesantes que conversar ahí. Se instaló, yo diría en la élite, pero se instaló en la élite mediática, en fin, esta discusión en torno a esta idea de la paz social, que del fin de semana el marido de Evelyn Matei publicó en una entrevista en el Mercurio, la tercera si no me equivoco. Se refirió a eso la secretaria general del Partido Republicano, se refirió también José Antonio Kast, y dijo desde Paine ayer que van a ser los chilenos los que definan quién da gobernabilidad, quién da estabilidad y quién va a hacer el trabajo necesario para recuperar Chile. Y nosotros no vamos a entrar en una disputa de quién hace una presentación mejor que la otra. Es más, valoró la propuesta de llegar a 1 millón de empleos de Matei, José Antonio Kast, y dijo que si nosotros llegamos a ganar, nos encantaría que nos colaboren también en esa línea, que nos ayuden a generar la mayor cantidad de empleos posibles en el menor tiempo posible, ¿no? Y se refirió también a otras cosas. El presidente del Partido Republicano reforzó esta posición, dijo: no queremos polemizar con otras candidaturas y menos con el marido de una de las candidatas. Vamos al tema de fondo, José Ignacio Palma. Esto de la paz social, me tocó conversarlo ayer en TV+, en el debate que estamos yendo todos los lunes. Y yo decía, más allá de la declaración del marido de Evelyn Matei, se asume una retórica un tanto octubrista, ¿no? Con esta lógica de que si no gana alguien no va a haber paz social. Me acuerdo estas amenazas del estallido todo el tiempo que hacía la izquierda. Me acuerdo en la Convención Constitucional que si no se aprobaba algo, podía haber un segundo estallido. Vamos al tema de fondo con este discurso. ¿Qué te parece esta suerte como de amenaza velada que hay detrás de esta declaración? A ver, yo primero lo que intentaría hacer es llenar el significante vacío, como diría Laclau en el fondo. ¿Qué significa la paz social, digamos? Y yo creo que uno podría quizás, desde varias perspectivas, pero me voy a reducir a 2 métricas, de alguna manera, para poder adentrarnos en el debate, para saber en el fondo de qué estamos debatiendo. Escuchaba a Mauricio Morales, si no me equivoco, ayer en Radio Infinita, proponiendo de alguna manera una alternativa, ¿cierto? Que es mirando lo que dice el COE, ¿cierto? El Centro de Cohesión Social, digamos, de la Universidad de Chile, que medía la cantidad de manifestaciones o protestas que había habido por cada uno de los últimos gobiernos, digamos, ¿ya? No logré encontrar la cifra así a la rápida, me pueden corregir si es que alguien la tiene por el chat, pero pónganse ustedes que durante el segundo gobierno del presidente Piñera habían habido así como algo de más de 500 manifestaciones, mientras que en el gobierno del presidente Boric llevábamos solo 91, una cosa por el estilo, ¿ya?
Entonces, cuando, claro, dicen, ¿saben qué? Con José Antonio Kast no habría paz social. Yo diría, bueno, primero, me parece evidente que con este debate solo gana la izquierda. Desde la izquierda esto solo puede ser interpretado como una amenaza, por decirlo así, de si gana la derecha, entonces vamos a salir de los cargos de gobierno en los que estamos actualmente y vamos a volver a salir a la calle, ¿cierto? Y vamos a volver de esas 90 y tantas, digamos, a 500 y tantas manifestaciones. Y además me cuesta entender en el fondo en ese sentido dónde Chile Vamos ganaría, porque si el estallido social ocurre durante su gobierno, si las protestas del año 2011 y años posteriores ocurren también durante su gobierno, ¿qué es lo que sería distinto desde el punto de vista de esta métrica en un gobierno de José Antonio Kast? Que en vez de 500 y tantas van a haber 600 y tantas, es un problema cuantitativo nomás. Desde ese punto de vista, entre comillas, no habría paz social con ninguno. Una segunda manera de medirlo, creo yo, y que es a lo que apunta, me parece, José Antonio Kast, y creo que es una manera más precisa de entenderlo, es la paz social, que es entender por qué hoy día la ciudadanía no tiene paz social. ¿Tiene que ver necesariamente con manifestaciones de grupos progresistas, hoy día de grupos estudiantiles o cosas por el estilo? No. Lo que está obstruyendo la paz social de los ciudadanos, que es la base necesaria para poder desarrollar el proyecto de vida, el proyecto familiar, es la delincuencia, es el narcotráfico que está tomando a nuestros jóvenes, es la gran cantidad de inmigrantes ilegales que están entrando a través por nuestros pasos fronterizos o pasos ilegales, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y en ese sentido creo que cuando uno mira las métricas del fin de semana, con esto termino, en distintas encuestas, uno ve por una parte que José Antonio Kast, de llegar a ser presidente de Chile, va a entrar con harta legitimidad a su gobierno porque se le reconocen los atributos primero para resolver estos problemas que son los que le obstruyen la paz social realmente a los ciudadanos. Y segundo, además, porque incluso en términos políticos, cuando la encuesta Criteria preguntaba esta de definitivamente votaría por él, quizás votaría por él, no votaría por él o tenía una posibilidad de votar por estos candidatos, José Antonio Kast era el que más tenía el definitivamente votaría por él, ¿cierto? O sea, entraría con un porcentaje muy alto de voto duro a ese primer año de gobierno que creo yo le permitiría actuar con muchísima legitimidad en esos primeros 90 días, en ese primer año, en esos primeros 2 años, para llevar adelante una agenda que le permita mantener esa legitimidad en el tiempo, ¿cierto? Una agenda de seguridad, de economía y pro familia, ¿cierto? Que es tan necesaria en nuestro país. Carlos Sublet. Sí, yo creo que hay un error, primero que nada, en arrogarse el poder decir, por así decirlo, con una suerte de bolita de cristal, quién va a tener paz social y quién no. Creo que eso es lo primero. De hecho, yo creo que algo incluso llega a ser un poco arrogante poder determinar qué candidato o qué candidatura presidencial, qué futuro gobierno puede llegar a tener paz social o no. Y creo que en ese sentido las declaraciones no se comprenden o tal vez fue también una mala cuña en ese sentido. Lo siguiente, creo que también es importante entender que, como decía el profesor Palma, ¿qué definimos como paz social? Y yo creo que en este gobierno tampoco ha existido paz social, considerando los problemas que han existido tanto en materia de seguridad e inmigración que azotan al país. Y en ese sentido, y el último punto que yo creo que también se comete un error por parte de la candidatura de Evelyn Matei, es que Evelyn Matei muchas veces señala que ella tiene equipos y sale a recalcar los equipos que especialmente colaboraron con el presidente Piñera en los 2 gobiernos que señalaba José Ignacio Palma. Entonces uno no entiende cómo podría ser consecuente, por así decirlo, el tener los mismos equipos que ocasionaron un estallido social que no se había visto desde el retorno a la democracia. Y si en ese sentido medimos la paz social, creo que ese gobierno no la tuvo. Por último, creo que también estos son vaticinios que muchas veces quedan en el aire. O sea, con Javier Milei se señalaba que probablemente no iba a terminar su primer año, de que iba a tener la calle parada, de que no iba a poder gobernar, y por lo visto ha sido completamente lo contrario. O sea, finalmente la voluntad que ha tenido Javier Milei para poder gobernar, para poder retomar las riendas del crecimiento, para poder sacar adelante su gobierno, han demostrado que muchas veces más que equipos se necesitan gobernantes que quieran efectivamente gobernar. Yo creo que, a ver, primero debo decir un comentario previo. No me parece demasiado decente, me da la palabra que ocupar, políticamente hablando, sacar al marido de la candidata a generar una polémica política, ¿no? Jorge Sormós, un economista destacado, fue vicepresidente del Banco Central,
pero nunca ha estado inmiscuido en la discusión política del día a día, en la política contingente, en la politiquería, en la disputa, y creo que es una suerte como de recurso última ratio que da cuenta de cierta desesperación, que se tenga que salir Jorge Sormó, que nunca habla de estos temas, a instalar esta idea de la paz social, ¿no? Y eso prueba además que todavía hay personas que equivocan al adversario, es decir, que siguen creyendo, y esto se lo escuché muy bien a Mario Desbordes, que ayer estaba en el lanzamiento de la campaña de Belín Matei, pero que decía la semana pasada en la radio: oye, a mí me encantaría que ciertos economistas de Chile Vamos le dediquen el mismo tiempo para criticar el programa de Janet Jara que el programa de José Antonio Kast, porque el gran problema va a estar ahí, va a estar en cómo le ganamos en segunda vuelta a Janet Jara, y yo esperaría entonces que no sigamos equivocando al adversario. Pero dicho esas dos cosas como preliminares, yo creo primero que este tipo de declaraciones dan cuenta de una tremenda ingenuidad de parte de ciertos sectores de centro derecha. Es decir, pareciera ser que hay sectores de centro derecha que creen que a ellos la izquierda los va a tratar mejor que si gobernara José Antonio Kast, cuando ya vivieron desde la moneda cómo se comportaba la izquierda cuando la centro derecha ganaba las elecciones. O sea, si el segundo gobierno del presidente Piñera fue planteado como un gobierno de la segunda transición, él quiso emular el gobierno del presidente Elwin. No era un gobierno de derechas, era un gobierno de centro derecha. Y lo cierto es que la izquierda no solo respaldó manifestaciones en la calle, muchas de ellas con violencia, sino que habló el presidente del Senado un parlamentarismo de facto, declararon el 12 de noviembre que había un proceso constituyente iniciado, de hecho, en las calles. Hubo partidos de la izquierda que pidieron que el presidente Piñera dejara el gobierno antes de tiempo. Hubo algunos que lo acusaron constitucionalmente en 2 oportunidades. Hubo algunos que quisieron instalar que el presidente Piñera no estaba facultado mentalmente para ser presidente y que había que ir al Tribunal Constitucional. Es decir, decenas de acusaciones constitucionales. Es decir, ¿cómo después de haber vivido esa experiencia? Yo me pregunto genuinamente, ¿cómo después de haber vivido esa experiencia en el gobierno, la centroderecha sigue teniendo la misma ingenuidad respecto a cómo se comporta la izquierda? Ya, la paz social en Chile, del punto de vista de las manifestaciones, depende del compromiso de la izquierda con la Constitución, con la democracia y con las instituciones, no de quien gobierne. Es decir, si la izquierda el día de mañana se compromete, la cuestión que es muy difícil, con la democracia, el Estado de Derecho y las instituciones, habría paz social independiente del gobierno. Entonces, hay que tener como dato en la cabeza que si la izquierda quisiera salir a las calles, lo va a hacer. La pregunta es quién va a tener mejores condiciones para aplicar la ley y el Estado de Derecho. ¿Y por qué menciono esto? Porque lamentablemente creo que desde el punto de vista del concepto de la gobernabilidad, se ha tratado de hacer equivalente la gobernabilidad a llegar a acuerdos. Es decir, un gobierno ofrece gobernabilidad en la medida que llega a acuerdos en el Congreso. Y a mí me parece que esa es una visión muy acotada, es un concepto muy estrecho de lo que es la gobernabilidad. Si hoy día uno le pregunta a las personas, y lo decía bien el profesor Palma, comunes y corrientes, que no están en la discusión política mercurial, oiga, ¿usted cree dónde cree que está el eje de la gobernabilidad y la paz social en Chile? Le van a decir lo que dijo el profesor Palma. Oye, que yo no tenga la amenaza de que me hagan una encerrona cuando salgo a una autopista, de que mis hijos puedan salir a la plaza a jugar a la pelota sin que se los lleve el narco, de que no tenga que organizarme con mis familias para buscarles paradero a mi hija que se baja a la micro, de que no sienta temor en mi casa de que me asalten, de que no vea migración ilegal absolutamente descontrolada y con privilegios y muchas veces haciendo actividades totalmente contrarias a la cultura chilena en la vía pública. No los acuerdos de los que hablan los briones y otros iluminados, sino, bueno, ¿qué gobierno va a ser capaz de aplicar la ley, recuperar el Estado de Derecho, proteger la frontera y que Chile vuelva a ser un país con autoridad y con orden? Y creo que en ese eje, hoy día José Antonio Kast, como lo muestran además todas las encuestas, es quien tiene los mayores atributos reconocidos por la ciudadanía. Y no hay que ser ingenuo. No es que a todo evento vaya a haber un estallido social en el próximo gobierno. Probablemente no, porque las personas hoy día no están con la disposición de salir a manifestarse. Están con la disposición de tratar de llegar a fin de mes. Pero sí hay que tener presente que hay una izquierda que no le reconoce legitimidad a la derecha a la hora de gobernar, que no reconoce que la derecha puede ganar las elecciones en las urnas y que va a tratar de utilizar herramientas dentro y al margen de las instituciones para boicotear al gobierno, y frente a eso hay que tener carácter, valentía, determinación y disposición a asumir costos para enfrentar a esos grupos antidemocráticos en el caso de que existan. Y eso definitivamente no se juega en el Mercurio, ni se juega en las cartas del director, ni en las declaraciones de ciertos centros de estudio que parecía ser que se hablan entre ellos mismos, porque lo cierto es que bajo ese discurso la candidata a la que apoyan ha ido cayendo como piano, como dice Franco Parisi,
desde un primer lugar indiscutido por años, a hoy día están en el tercer lugar y con lanzamientos de campaña distintos todas las semanas. Yo creo que llegó la hora de cambiar el eje de la conversación. Vamos a hacer una pausa comercial. A la vuelta vamos a seguir conversando de actualidad política. Estamos con José Ignacio Palma, con Carlos Sublette. Una buena pregunta para nuestros auditores. Si usted le preguntaran, ¿usted cree que en Chile hay paz social hoy? ¿Usted cree que hoy día en Chile hay paz social? Escríbanos en el chat en directo de YouTube, en Agricultura TV. Escríbanos en @voces por Chile en Twitter. Y contéstenos, ¿no? ¿Usted cree que hay paz social en Chile? Vamos a una pausa y volvemos en Nuevas Voces. Estamos de regreso, queridos amigos. Esto es Nuevas Voces. Estamos con Carlos Sublette, con el profesor José Ignacio Palma, absolutamente en vivo y en directo aquí en Nuevas Voces de Agricultura. Saludamos, por supuesto, a todos los que se van sumando a nuestra sintonía y que nos acompañan desde distintas partes de Chile y del mundo, que nos escuchan desde el trabajo, los que están en la oficina, los que van en el auto, los que están en la casa, en distintas partes y a través de las distintas frecuencias y señales de Agricultura. Bienvenidos todos a Nuevas Voces. Estamos comenzando nuestro segundo bloque de conversación y habíamos dejado planteada una pregunta: si ustedes creían que hay o no paz social en Chile. Vamos a leer alguna de las respuestas que nos hace Braulio Parra. Dice: gobernabilidad es hacer valer la ley, el Estado de Derecho. También nos dice David, dice: hay que hacer cumplir la ley, de eso se trata. Rodrigo Codoseo pregunta: ¿tenemos paz social hoy? El espacio de Matei: ¿cree que hoy día tenemos paz social? Marco Antonio dice: no hay paz social en Chilito. Después Miguel Hernández dice: ¿cómo va a haber paz social si hay homicidios a diario, sicariatos, gente que matan con 40 disparos? Pregunta también, plantea también Roberto Villena, dice: no, ninguna, no tenemos paz social. Y a fotografía dice: paz social solo en mis recuerdos. Winston dice: no hay paz social para los chilenos decentes, pero para los que están en la moneda estamos de maravilla. Silvia Yancamil dice: los que causan las protestas con violencia están en el gobierno. Ojo con eso, ¿por qué no ha habido violencia en una pregunta que muchas personas se hacen? ¿Por qué no ha habido violencia en las manifestaciones en este gobierno? Cecilia Arancibia, esta querida auditora, dice: lamentablemente no hay paz social en Talca. El sábado en pleno centro un señor mató a su pareja. Eso es lo que vivimos en las distintas regiones del país. También nos dicen: Paraná no hay gran social. Nos mandan saludos desde Paine. Raúl, saludos para él. Saludos para Samuel Morán, para Iris Busto y tantos otros. La invitación es a ponerle me gusta. Saludamos a nuestros auspiciadores y seguimos en la conversación de actualidad política aquí en Nuevas Voces. Ahorre al comprar en el nuevo Emporio 18 de Caja 18 en más de 50 alimentos a precios bajos. Ubicado en Nathaniel Cox 125 en Santiago. Exclusivo para pensionados afiliados a Caja 18. Caja 18, la mejor caja para Chile. Ahí está entonces en el nuevo Emporio 18 de Caja 18 en Nathaniel Cox 125 en la comuna de Santiago, en pleno centro de nuestra ciudad. Y detrás de cada inversión inmobiliaria hay una decisión estratégica. Por eso asesórate con expertos. Colliers, la consultora inmobiliaria más importante de Chile. Contáctanos en info@colliers.cl o al 22-4961-500 y síguenos en nuestras redes sociales como Colliers Chile. Colliers, la consultora inmobiliaria más importante de Chile. Carolina Mendoza dice: hola Tomás, Panel, paz social se consigue cuando todos tenemos tranquilidad para vivir libremente, sin amenazas por miedo, la violencia verbal y física, la transgresión de derechos, etc. No hay caso. Dolores nos dice: hoy no existe plena paz social. El avance del narcotráfico, el crimen organizado, violencia en la macrozona sur, crisis de confianza en las instituciones. Es parte de lo que nos plantean nuestros auditores aquí en Nuevas Voces a propósito de la pregunta de la paz social. Ayer, lunes, como les comentábamos, queridos amigos, Evelyn Matei, la candidata presidencial de Chile Vamos, hizo una suerte de relanzamiento de su campaña presidencial, acompañada por varias figuras del piñerismo. Conversábamos con José Ignacio Palma en la pausa que cuando uno ve la foto, yo no he visto más detalles, pero cuando uno ve las fotos principales, no había figuras muy novedosas. Estaban las figuras del piñerismo que han estado colaborando con Evelyn Matei en toda la campaña. Claro, por ejemplo, aparecía Alfredo Moreno, que en la misma mañana en una entrevista en la radio había dicho que no tenía ni un problema con votar por José Antonio Cast en segundo y lanzó un nuevo eslogan, ¿no? Que era Chile un solo equipo. Chile un solo equipo, ¿no? Es el nuevo lanzamiento de Evelyn Matei. Es una suerte como un nuevo puntapié, ¿no? A una campaña que efectivamente vivió una caída muy grande, yo diría hace 2 o 3 meses, y que en el último mes ha logrado
cierta meseta electoral en torno a los 14, a los 13, a los 15 puntos, bastante asentada en el tercer lugar, pero nadie podría decir en una buena tendencia, en un buen momento respecto a lo que estaban hace un año, digamos, en que era la triunfadora indiscutida de las encuestas. ¿Qué te parece esto, José Ignacio Palma? A ver, faltaba conocer, digamos, el titular, el eslogan, porque hace rato que ya más o menos teníamos conciencia de que la estrategia que iba a tomar esa candidatura iba a ser la de recurrir a algo así como el centro político, en el entendido que José Antonio Kast ya en el fondo estaría acaparando, digamos, un gran porcentaje de los votantes de derecha. Yo he sostenido en otras semanas que creo que Evelyn Matei tiene problemas de identidad de personaje, de construcción histórica de personaje, como para poder lograr algo así de manera tan genuina. Pero además a mí lo que me sorprendió ver entre las principales caras que aparecían es que, claro, se hace un llamado a ex figuras de la Concertación, personas que estuvieron en algunos de los gobiernos de Sebastián Piñera, no todas, porque ya hemos visto que algunas han preferido decantarse por la candidatura de Kast. Y sin embargo, no mucho rostro nuevo y no mucho rostro joven, ¿cierto? Yo creo que algunos partidos en Chile Vamos experimentan una cierta disonancia entre la cúpula partidaria, digamos, la cúpula dirigencial y la, por decirlo así, identificación política que tienen muchos de sus miembros, ¿cierto? Por ejemplo, solo para dar un ejemplo, hoy día en el diario La Segunda acaba de salir, mi buen amigo Eduardo Cretón dice: vicepresidente UDI, no me dolería la guata ser parte de un gobierno republicano. Ex convencional comparte idea del chavo préstamo de Kast, y en el fondo como queriendo decir, oye, esa lógica de tratar a los otros de los extremos, ¿cierto? De que del que me dolería la guata de gobernar con José Antonio Kast, etcétera, etcétera, parece que no es algo tan compartido por algunos liderazgos notables de esa camada quizás más joven que ha tenido Chile Vamos, y muchos de los cuales participan o han participado históricamente de este programa también. Así es. Hay una frase de Eduardo Cretón en la entrevista que creo que refleja a muchas personas de Chile Vamos también cuando uno conversa con ellos en el uno a uno, ¿no? Él dice: para los que hemos sido formados en el gremialismo, hay muchas más coincidencias con republicanos que con Evópoli, Amarillo, Demócratas e incluso sectores de RN. A eso me refiero. Yo tiendo a creer, y en eso comparto con José Ignacio Palma, le doy la palabra a Carlos Sublet, que va a haber un grupo de personas que en este giro hacia la izquierda o hacia la exconcertación que ha hecho la campaña Matei van a sentirse relativamente incómodos, van a decir, bueno, yo no soy de ese club. Lo planteo y lo conversamos la semana pasada, cuando se anunciaron los nuevos voceros de Matei. Salió en el Mercurio Carlos Maldonado y una serie de personas que uno como votante de derecha, claro, hoy día yo soy republicano, en fin, y voy a votar por Kast y mi candidato a diputado va a ser republicano y todo lo demás, pero uno como votante de derecha no se siente interpretado, digamos, por Carlos Maldonado o por Jimena Rincón, que hasta hace poco era ministra de Bachelet, digamos. O sea, hay ahí un desafío importante para efectos de cómo mantener un grupo cohesionado cuando se dan señales a un grupo distinto. Como tampoco creo, como le gusta mucho decir a muchos en la centro derecha, que ellos hayan sido los causantes del 62% que obtuvimos para el plebiscito que está a punto de cumplirse 3 años, si no me equivoco, ¿cierto? Sí, a eso yo ahí, porque muchas veces, y creo que ahí hay un error, no sé si político, comunicacional, de creer que el 62% del rechazo es alguna suerte como de número mágico que uno podría volver a llegar a repetir en una campaña presidencial, o como que se aunas fuerzas en torno a una cierta candidatura, un cierto proyecto, ese 62% va a volver mágicamente. De partida de ese 62% hay un 10% que no quiere nada con la política y que probablemente no va a ir a votar o votará alguna opción de nulo o blanco porque no se siente representado simplemente, y esa gente después se pasó con otras personas también a un en contra al segundo proceso constitucional. Yo creo que en ese sentido habrá que ver cómo lo va manejando. Yo sí veo, y en eso lo quiero reconocer públicamente, que hay un cambio. Claramente hay un cambio de diseño, de discurso, de estética. Habrá que ver, cuánto dura ese cambio. Hay un video circulando que es bien bueno. El video es bastante bueno, sí, eso mismo voy a comentar. O sea, se ve la mano de los no sé si son gemelos mellizos Segers, que se habían incorporado a la campaña. Pero habrá que ver cómo avanza en las encuestas, porque claro, uno puede decir, oye, si me voy hacia el centro, hacia la centro izquierda, puedo acaparar un voto que no está tomando Janet Jara.
tengo mis dudas si ese votante no ha elegido todavía, si ya eligió, si ya está con alguien. Creo que ese centro está bastante más líquido de lo que creemos hoy en día, o puede ser que esté incluso más polarizado. Y además porque me pongo en el lugar, digamos, me va a costar, digamos, pero del votante de Janet Jara, que supongamos ya que es ese votante a lo mejor marginal que tiene, que no forma parte del 25% duro que ha tenido siempre el presidente Boric. Entiendo que eso es lo mínimo que llevó a aprobación en algún minuto. Yo veo hartos pasos entre medio de dejar de votar por Janet Jara a votar por Evelyn Matei, digamos. Por lo pronto, ya hay algunas figuras de amarillos que descartaron en el fondo apoyar la candidatura de Chile Vamos y se decantaron por la de Harold May Nichols. Hoy día es un candidato todavía poco conocido, pero a medida que empiezan que comiencen los debates, tenemos el primero el 10 de septiembre, que es la próxima semana. Obviamente esas figuras van a empezar a aparecer un poquito más. Franco Parisi también parece que agarra harto de eso, etcétera, etcétera. Y de hecho, desde que esa estrategia se tomó, en algún sentido uno podría decir eso ya de por lo menos un mes, que obviamente ahora que se capitaliza con este video, con este anuncio, con este cambio de eslogan, pero la verdad es que el escenario se ha mantenido bastante estático y lo único que se mueven más o menos harto es Parisi, ¿no? Sí. Ahí, antes Tomás, además de que si ese análisis fuera correcto, Harold May Nichols marcaría más de lo que marca hoy día, porque es como naturalmente un candidato de centro que ya llegó a la papeleta, que confirmaba su candidatura. Entonces me queda la duda de qué tanto uno puede ir a buscar a ese electorado. Fíjate que tengo la impresión de que hay un error de diagnóstico, ¿ah? Y es que la elección no se juega en el eje concertación, no concertación, en el eje Chile Vamos, no Chile Vamos. Es decir, la apuesta no debiese ser ir a buscar a los ex votantes de la concertación, sino ir a hablarle a las personas que están obligadas a ir a votar. O sea, las personas que no han votado las últimas 5 elecciones hacia atrás, salvo las últimas 2 que fueron obligatorias. Porque hay una gran cantidad de personas desideologizadas que van a votar por aquella candidatura que refleje de mejor manera una preocupación y un plan lo más contundente posible para hacerse cargo de los problemas que hoy día aquietan a las familias chilenas, la crisis de seguridad y el estancamiento económico. O sea, llegar a fin de mes y que básicamente no te matan fuera de tu casa. Entonces, seguir hablando en clave política, creo que, insisto, es una clave demasiado mercurial, ¿no? No me van a contar Mercurio, por el contrario, es un asiduo lector y suscriptor. Pero es una lógica muy de élite. De hecho, pensaba mientras conversábamos, sería bueno, Carlos Sublet, que es el hombre de los números, los datos, las estadísticas, mirar las encuestas del plebiscito de la prueba del rechazo del 2022, dado que se van a cumplir 3 años, y ver cuánto subió el rechazo en las encuestas después de que Jimena Rincón saliera a decir que vota el rechazo. Yo estoy casi seguro que no cambió nada el escenario desde el punto de vista de la votación popular. Entonces, es importante tener eso en la cabeza también, ¿no? Que Jimena Rincón quiso ser candidata presidencial, digamos, y hoy día está en peligro su candidatura, su elección en la senatorial. Entonces, también es importante a qué mundo le hablas, ¿no? No solo al mundo que lee y que escribe, que opina y que está en la discusión política más chica, sino también a las personas comunes y corrientes. Vamos a hacer una pausa comercial, queridos amigos, y yo los voy a dejar porque tenemos un almuerzo de trabajo aquí para Voces por Chile, para Nuevas Voces, pero van a quedar con José Ignacio Palma y Carlos Sublet para hablar de un tema bien interesante que se ha tomado el debate precisamente del Mercurio. Un debate interesante que vale la pena conversar, por un debate desde el punto de vista intelectual, académico, ético, que es muy interesante, que tiene que ver con la gestación subrogada. Y ustedes saben que José Ignacio Palma ha seguido siendo especialista en temas de niñez, ha estado colaborando muy fuertemente en el programa de gobierno de José Antonio Kast en todo lo que es natalidad, niñez, familia, y tiene grandes prospectos en esa materia, y por lo tanto es importante analizar este debate con una de las personas que más sabe de natalidad en la derecha en Chile, porque la gestación subrogada ha sido muy debatida en los últimos días. Pausa comercial y retomamos en Nuevas Voces. ¿Cómo están, queridos amigos? Estamos de vuelta a estas Nuevas Voces en Radio Agricultura. Nos abandonó Tomás Bengolea por su almuerzo, pero nos quedamos acá con el profesor Ignacio Palma, que nos trae también un tema bastante interesante de una polémica que se ha generado con respecto a la gestación subrogada. Profesor, le dejo los micrófonos para que nos ponga en contexto a nosotros y a todos los auditores. Sí, muy breve para que conversemos un rato, digamos, pero
esto es un tema que está en debate a nivel mundial en distintos países, y los países han decidido abordarlo desde distintos puntos de vista en la manera legislativa, a veces a favor, en contra. Partir diciendo de qué estamos hablando, ¿cierto? Cuando hablamos de maternidad subrogada, hablamos, ¿cierto?, en este hecho, esta acción que consiste en gestar y dar a luz a un hijo, ¿cierto?, para otra persona o pareja que finalmente van a terminar siendo los padres legales del niño, ¿cierto? Es algo bastante polémico, hay argumentos a favor y en contra, ya voy a mencionar algunos, pero ¿por qué volvió a ser un tema tan relevante? Uno de esos temas éticos que quizás, a diferencia del aborto y la eutanasia, no haya estado tan presente en Chile todavía. Claro. Ahora lo empieza a estar, por dos razones. Una, porque no me acuerdo si durante este año se presentó un proyecto bastante transversal que va desde el Partido Republicano a varios parlamentarios de izquierda, incluyendo gente del Frente Amplio y del Partido Comunista, para prohibir la maternidad subrogada. Recientemente, además, sale una declaración de la relatora especial de las Naciones Unidas sobre violencia contra la mujer, no sé si voy a pronunciar bien su nombre, Reem Al-Salem, también invitando a los países, en fondo, desde un punto de vista legislativo, a rechazar, digamos, este tipo de prácticas. Porque ese es un tema que como que quiebra un poco con el eje de izquierdas y derechas. Porque si uno lo mira de una mirada cristiana, conservadora o católica, digamos, ahí está la idea de que los hijos son un don, digamos, no un derecho, sino más bien un don, un regalo de la vida, por decirlo así, y no valdría, digamos, someterlos como bien de mercado. Es decir, yo le pago a otro para que esta persona, digamos, geste al niño, y después, además, más encima termino generando el desapego de la guagua, digamos, con su madre original. Pero también desde la perspectiva feminista, obviamente el feminismo es un mundo con distintas posturas, pero hay algunas voces bastante fuertes del interior que dicen esta idea, sí, pero además hay un tema de mercantilización del cuerpo femenino, claro. ¿Cierto? Es decir, de hecho ocurre en muchos países que las mujeres que prefieren de alguna manera, entre comillas, muy entre comillas, prestar el servicio de la maternidad subrogada, son mujeres de bajos recursos, por decirlo así. Y finalmente, si esto en los países donde no está bien regulado, más encima termina generando que esto un poco quede regulado bajo la ley de oferta y demanda, la ley de precios, por decirlo de alguna manera. Entonces, ha generado discusión. Yo quiero valorar, con esto termino mi punto, mucho el trabajo que han hecho distintas investigadoras y personas de la Academia Chilena, como Javiera Belolio, Simona Canepa, Javiera Corbalán, Rosita Puelma, también a Maite Cereceda, Gabriela Cabies, etcétera, etcétera, que han intencionado este debate en la A2 del Mercurio, ¿cierto?, donde están las cartas del director, justamente haciendo estos dos puntos que son muy relevantes. Uno, que los hijos son un don, no un derecho, y en segundo lugar, los peligros en el fondo de la cosificación y mercantilización, tanto del cuerpo femenino como el entender a los niños como un bien transable en el mercado, ¿cierto? Hace un par de meses atrás me tocó conocer al profesor a Bernardo García, que forma parte de una ONG francesa que busca finalmente la abolición de los vientres de alquiler. Y es coordinador además dentro de la declaración de Casablanca, y comentaba un poco esto que tú decías, que él tenía un desafío que era poder coordinar a dos mundos completamente distintos finalmente, en pos de una declaración que buscaba finalmente un bien mayor. Los grandes acuerdos. Sí. Claro, los grandes acuerdos, como se diría, y creo que eso es era bastante interesante en lo que él contaba finalmente de agrupaciones feministas que le tocaba coordinar con otro lado de sectores más conservadores, tradicionales, religiosos finalmente, que buscaban apoyar esta declaración. Profesor, y en el centro del debate, ¿qué ha sido más o menos lo que se ha ido conversando? Mira, es que hay dos posturas distintas. Hay algunos otros investigadores, doctores que han hablado a favor. Por ejemplo, tengo aquí a la mano la carta del doctor Fernando Segers, que parte su carta al director diciendo: la gestación rogada constituye un acto de profundo amor que realiza una mujer y que accede a gestar un feto con el que no comparte identidad genética, y lo hace como el único propósito de entregar al bebé a otra persona que le ha pedido ayuda por estar impedida. Me parece que ignora problemas serios, digamos, que tienen con temas de apego, digamos, de muchas veces la madre en el fondo que tiene su hijo, que es su madre, digamos, genera una relación de afecto, cariño con
con su guagua, y por la relación contractual que tiene previamente debería tener que entregarla. Y fíjate que yo diría que de todas las cartas que han salido, la más fuerte y la más interesante, es bien cortita, es de Olivia Maurel, que es portavoz de la declaración de Casablanca. Y la carta se titula de la siguiente manera: ¿Dónde estás, mamá? Dice: señor director, nací por gestación subrogada y hoy soy portavoz de un movimiento internacional que lucha por su abolición. Soy digna, tratando aquí de responder en el fondo a quienes creerían que por estar en contra de la maternidad subrogada está diciendo que esas vidas no tienen dignidad. Por supuesto que la tienen. Y es precisamente en nombre de esa dignidad humana que denuncio como indigno el modo en que fui concebida. No merecía ser encargada ni fabricada dentro del cuerpo de una mujer, de la que luego sería arrancada, y a quien hoy se me prohíbe llamar madre. No merecía ser tratada como objeto de compraventa, no merecía cargar de por vida con la pregunta que me acompaña desde la infancia: ¿dónde estás, mamá? Romantizar la subrogación, esto ya es una respuesta a la carta anterior, como hacen hoy ciertos médicos y clínicas que se enriquecen con esta práctica, es indolente y falso. No voy a terminar de leerla porque me parece que a propósito del tema del enriquecerse, tengo aquí el dato anotado. De acuerdo al informe de la ONU, hasta para el año 2023, este negocio, entre comillas, movió 14.950 millones de dólares, y se espera, porque es una práctica que está avanzando en el mundo, de que si no se hace nada, para el año 2033 sea un negocio que esté moviendo 99.750 millones de dólares en el fondo en esta forma de compraventa que de alguna manera, ante la pregunta de si algo la ciencia puede hacerlo, debe hacerlo, responde de manera afirmativa, ¿cierto? Claro. Mientras hay algunos que decimos, aunque la ciencia puede hacerlo, hay una pregunta moral que se mantiene. Y probablemente existan a futuro también otros debates con los avances científicos finalmente que se van a ir dando, me imagino, en estos términos. Bueno, hay debates con respecto a la clonación, pero también otros debates que probablemente se van a ir viendo a medida que vaya avanzando la modernidad. Oye, lo último antes de que nos tengamos que ir, cambio rotundamente el tema, pero hoy día tenemos la cuarta clase del curso de Políticos que cambiaron Chile en el canal de YouTube de Acción Republicana. Vamos a estar con el historiador José Manuel Castro conversando sobre Jaime Guzmán. Él tiene un libro, Jaime Guzmán, Ideas y Política, que aborda toda la parte de la formación intelectual y política de este senador asesinado en el año 91 a las 19 horas en el canal de YouTube de Acción Republicana. Así es, queridos amigos. Bueno, nosotros tenemos que ir partiendo. Queremos agradecer a todos aquellos que estuvieron conectados, tanto desde la radio, desde su casa, desde el trabajo, desde el auto, cocinando, y por supuesto a nuestros queridísimos del chat que nos estuvieron acompañando durante todo el programa. Nosotros nos veremos el día miércoles, y que es ahí que ya viene Deportes en Agricultura. Chao, chao.